Muy buenas tardes a todos ustedes, los que nos hicieron favor de conectarse el día de hoy a este webinar de perspectivas Interceramic. En este caso, alrededor de la conmemoración del Día del Padre, con esta charla donde tenemos el honor de tener con nosotros al arquitecto don Francisco Serrano Cacho y su hijo Juan Pablo Serrano. 4 generaciones, un legado en la arquitectura mexicana. Y bueno, vaya que casi 5 generaciones próximamente, ya que hay 2 nietos que van para arquitectos. Un servidor, Jesús Barney, director de ventas de Interceramic, y esta charla es en honor al ingeniero civil y arquitecto J. Francisco Serrano, abuelo de don Francisco Serrano, ingeniero civil y arquitecto Francisco J. Serrano, papá de don Francisco, y al arquitecto Javier Serrano, hijo de don Francisco, que en paz descanse. Como pueden ver, pues 4 generaciones, y pues conmemorando la parte de esto de padre e hijo, ¿no? Arquitecto Serrano Cacho y Juan Pablo, qué honor tenerlos el día de hoy en este programa tan especial. Y voy a obviar sus currículums, ya que ustedes nos van a narrar parte de los mismos. Les pedimos a todos los asistentes que sus preguntas las pongan por favor en Q&A y serán contestadas por el arquitecto al final de la charla. Adelante, arquitecto Francisco Serrano y Juan Pablo, por favor. Primero, muy buenas tardes a todos. Nuestro agradecimiento grande por la invitación. Y esta invitación me ha permitido a mí y a Pablo recordar muchas cosas de nuestra vida. Desde que yo era niño, lo que me contaba mi padre, que ahora les contaré algo, hasta la situación actual, ¿no? En la que ya hay 2 nietos que están estudiando arquitectura. Es un trayecto muy largo de tiempo que empieza con mi abuelo, que empieza a construir en 1890, y a la fecha que ya estamos, pues 130 años adelante, ¿no? Y que sigue siendo una familia Serrano que hemos tenido la fortuna de colaborar en el desarrollo de nuestro país, de distintas formas, pero siempre en trabajos de grupo. Hemos organizado la charla, dado que es en homenaje a nuestros ancestros, de una manera muy clara, como usted dijo, Jesús. Entonces quisiera yo empezar con la parte de mi abuelo. Si quieres pasar, empezamos, ¿no? Mi abuelo es un señor que es poblano, nace en 1865 y tiene la fortuna de relacionarse siempre muy bien con muchas gentes, y en el Porfiriato tiene un enorme éxito, pero siempre en obra privada. Hizo muchísimas cosas. Aquí voy a mencionar algunas que son las más notorias que están aquí en la ciudad, pero hizo cosas por muchos lugares del país, y como mi papá me platicaba, me enseñó a dibujar, me enseñó a ir a las obras, lo acompañaba yo a las obras. Mi papá le decía mi papacito, que era muy cariñoso conmigo. Y este señor, su padre era un negociante importante en la zona, que venía desde Huamantla y que se empezaron a mover hacia la Ciudad de México, y ya para estas fechas, cuando se case el abuelo, ya vienen a radicar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces vamos a empezar por enseñar el título de este señor, don José Francisco Serrano Ortega. Como ven, no nos parecemos en nada ninguno de los Serrano, ¿no? Este señor se titula primero de ingeniero civil, que se llamaba de Caminos y Puertos por un decreto de don Porfirio, y después estudia arquitectura a través de correspondencia con una universidad de los Estados Unidos, ¿no? Este señor tuvo la fortuna de relacionarse, como dije al principio, muy bien con muchas familias de abolengo del Porfiriato.
en especial de un señor que se llamaba don Sebastián Mier, que era el ministro plenipotenciario del Porfiriato en Europa, era el embajador en Francia, el que tenía el trato con la reina Victoria, en fin, un personaje que le da a hacer una obra que ahorita mostramos. Y que esa misma manera de trabajar que hemos tenido nosotros también la tenía el abuelo. El abuelo empieza a trabajar con alguien. Ese alguien es don Eleuterio Méndez, que es con quien hace este edificio. Don Eleuterio Méndez era una gente con mucho oficio, eran gente, obviamente, todos ellos muy cultos, por obvias razones. La educación elitista del Porfiriato los había metido a todo este mundo afrancesado, desde luego, pero que les dejó muchos conocimientos de muchos tipos. Esta es la joyería La Esmeralda, en su momento un sitio muy importante en la ciudad, en la esquina de Francisco Madero con Isabel la Católica. Ahora es el Museo del Estanquillo, que como ven, pues no le hace mucho favor a cómo era la obra, ¿no? La que sigue. Esta es una residencia que arregla el abuelo a fines del siglo pasado, del siglo antepasado, perdón, para la familia MacGregor en Morelia, y que actualmente es el Palacio Legislativo de Michoacán, ¿no? Entonces, cómo los edificios también van cambiando de uso. O sea, la palabra flexibilidad que ahora usamos tanto se daba a querer o no en todas estas construcciones, ¿no? Esta es la casa de don Sebastián Mier, y que se casa con doña Ángela Cuevas, ¿no? Familia muy prominente, y en esta casa, entrando por el lado que aquí no se ve, que estaría a mano derecha, había un jardín, y en las fiestas del centenario, aquí se dieron muchas fiestas, organizadas obviamente por la sociedad porfiriana, porque tenían un patio cubierto con cristal. Esto es algo que el abuelo aprendió del oficio de construir, no solo la piedra, no solo, sino también la cancelería, el uso del vidrio. Hay que acordarse de los movimientos europeos, sobre todo de las ferias de fines del siglo XIX, que fueron trascendentales en el cambio de la manera de construir, más la necesidad de muchas construcciones de usar elementos de otro país, en este caso de los Estados Unidos, ¿no? Que provenía todo el acero, venía de ahí, ¿no? Bien, esta es como era y así es como está ahora. Esta fachada lateral no existía. Cuando cortan y abren la avenida Insurgentes ya hace muchos años, el que arregla la obra repite la fachada en esta esquina que no existía. La que sí es original es la fachada que tiene las 4 columnas y la gran puerta, ¿no? Como se ve, pues hay mucho oficio de construcción y una idea de proyecto pues un poco distinta a la que había en ese entonces, ¿no? Siempre innovando, ¿no? Este es otro edificio que hace, que en su momento fue el edificio más alto de México, en el cual, como se puede ver en la tipología, si se fijan, son muy diferentes las ventanas de los distintos pisos, sin embargo, están compuestas en armonía. Esto es algo que era clave porque los usos eran diversos. Era cuando empezaban las obras de los apartamentos por la necesidad de la población de tener condiciones distintas. Aquí en la esquina actualmente todavía está la placa donde dice J. Francisco Serrano, ingeniero civil arquitecto, y aquí dice 906-907, ¿no? Este es el estado actual del edificio. Como ven, se mantiene bastante bien. Ahora se llama el edificio París. Este ha corrido por muchos usuarios diversos, gracias, si se fijan, a las distintas alturas que hay en los pisos. El piso superior era el piso que llamaban entonces el piso nobile, que era para las grandes recepciones o grandes cosas, y es cuando empieza, gracias a un famoso señor Otis, empieza el uso de los elevadores, ¿no? Que estaban normalmente metidos a los centros de las escaleras
porque no se había previsto su uso, ¿no? Bien, este es otro edificio, este está en la zona de Nueva Santa María, donde el abuelo hizo muchas cosas. Hay alguna que yo no pude recordar los datos, que es todo de tabique, que tiene una serie de aparejos que después, sin saberlo, nosotros usamos mucho en nuestras obras. Y de nuevo la placa donde dice J. Francisco Serrano, ingeniero civil, arquitecto, proyectó y construyó. Esta es una condición que es importante y que seguimos hasta mi primera época, en que proyectábamos y construíamos. Después eso cambió, pero bueno, aprovecho por el letrero ese de proyectó y construyó. Y eran edificios que se hacían con muy poco tiempo. Se fijan, el anterior se hizo en solo 2 años. Este se hizo en 1 año. Brincos diéramos de hacer muchas cosas, sí, ahora. El estado actual, ¿no? Es una foto tomada ayer, ¿no? Pero como todas las cosas que tienen fuerza, mantienen su fuerza a pesar del cambio del tiempo, ¿no? Y se nota la bonomía de la construcción. De ahí pasamos, y voy a ser ahorita muy enfático, al gran papá que tuve la fortuna de tener y que siempre hablaba muy bien de su papacito, y que tuvo porque mi papá queda huérfano de padre y madre a los 15 años. Cuando él tenía 3 años, su mamá se muere al nacer, mi tía Goli, la más pequeña, se muere en el nacimiento, y él queda huérfano, y lo atendía una tía, hermana de su madre, que era la tía Tutú Álvarez de la Rosa, que lo siguió siendo su mamá postiza hasta un poquito antes de que yo naciera. Y ella fue la que lo entusiasmaba y lo hacía que siguiera adelante por todos los infortunios que pasaron al quedar huérfano tan joven, ¿no? Entonces, esto creo que es importante destacar, o sea, que él a los 15 años tuvo que dedicarse a administrar cines que tenían unas partes, algunas acciones del abuelo, convencer a las gentes que manejaban los cines en México, todos mudos, de que él podía escoger mejor las películas que tendrían éxito, como en su cine, que era el Cine Fénix, logró el que salieran al mundo muchos músicos muy famosos como Escalante, Núñez de Borbón, etcétera, de su tiempo, ¿no? Y cómo eso le abrió a él un mundo muy diverso, el mundo del trabajo que tuvo que hacer desde muy chico, que lo hizo estudiar y trabajar desde chico, ¿no? Bien, entonces aquí están sus 2 títulos, uno, como ven, es del 24, y después, ya casado, mi mamá lo impulsó mucho a que si era su ilusión de siempre ser igual a su papacito y tener las 2 carreras, que además él veía que tenía la necesidad de dominar la arquitectura no solo de una manera empírica, sino de una manera más, diría yo, más profesional. ¿Cómo podía hacer eso? Y como había tenido la fortuna de ya tener mucho trabajo para cuando se casó, como él mismo decía, me tengo que levantar, y eso ya me tocó a mí. Mi papá salía de la casa un poquito antes de las 7 para ir a dar su clase de ingeniería, que era a las 7. Trabajaba, venía a comer muy tarde, como a las 3 de la tarde. Se desayunaba normalmente en el centro o en Sanborns o en Lady Baltimore, y después llegaba a cenar, y más tarde se iba a ver a los de los cines, que cuando lo recibían eran después de la función de las 11. Entonces era una gente que trabajaba a matacaballo. ¿Por qué? Porque adoraba su trabajo. La innovación le parecía algo fuera diría yo, de la oportunidad de desperdiciar lo que estaba cambiando el mundo ya en ese principio, sobre todo entre guerras, ¿no? Lo que sigue. Su primera obra en la que interviene en plan grande, porque hizo muchas cosas antes, como cines en Pachuca, hizo otro cine en
en algún lugar de Hidalgo, que ahorita se me va el nombre, pero su relación siempre fue, por casualidad, con un agente que se llamaba don José de la Lama, un arquitecto, al que él conoce en Clavería antes de este proyecto, porque se presenta para hacer unas casas, aunque mi papá tenía 24 años entonces, ¿eh? Pero resultaba que don Pepe de la Lama era hijo de un amigo del abuelo. Entonces esta cosa familiar que siempre nos ha protegido, porque tenemos, gracias a Dios, un buen nombre, le abrió las puertas también en este fraccionamiento que ahora todos conocemos, ¿no? Que es el del hipódromo de la Condesa, que viene del hipódromo, como todos saben, no lo voy a contar, sino aquí lo importante es la participación de mi padre en entender el momento en el que las casotas de los ricos, que se hacían en terrenos muy grandes y con grandes salones, etcétera, había cambiado, había venido la revolución, ya estaba la época de Calles y después de Obregón, donde cambia y se dan cuenta que México crece de 500,000 a 1,000,000 y que la gente necesitaba casas y no tenía, pues las casas no podían ser grandotas, tenían que ser pequeñitas. Entonces hace mi papá aquí 50 casas tipo a las que les hacían variables, que ahorita mostraré, que yo creo que son las que le dan el primer éxito grande y el en entender que la flexibilidad de las cosas era lo nuevo, esta flexibilidad directa, no al tiempo, sino en el momento, ¿no? Si quieren le pasamos aquí. También en esa época había leído ella muchas cosas del movimiento moderno de la Bauhaus, que él hace siempre referencia a eso, y se había dado cuenta de que había que recuperar, como decía Le Corbusier, los techos jardinados. Y hace este primer edificio que era para un personaje también de la época, donde él le pide permiso y da la recepción de su matrimonio arriba. Pero como era mi papá de distraído, al que se le olvidó invitar era al dueño del edificio, ¿no? Él lo contaba siempre con mucho humor porque decía que el dueño le había dicho: ay, ingeniero, porque entonces era nada más ingeniero, ¿cuánta gente va usted a dejar colgada si tiene usted tan poco interés por mí que le presté el edificio? Y se echaba una carcajada, ¿no? Bueno, creo que este fue el primer edificio de Roof Garden. Fue el primer edificio de Roof Garden en México, sí. Hay que acordarse que de aquí se veían muy bien los volcanes, ¿eh? A mí eso todavía me tocó, ¿no? Aquí ven ustedes, por ejemplo, un dibujo del despacho en que está la firma de mi papá, que es la que está más resaltada, y cómo hacían diferentes prototipos. Este es un prototipo, el de la izquierda, el de la derecha es otro, que a su vez tiene sus variables. Pero algo que es notable de este planito y quise enseñarles, ahora hacemos cientos de planos para hacer un edificio. Aquí solo se hacía uno. Y este tiene la parte hidráulica y sanitaria aquí abajo, la parte eléctrica la tiene en la misma planta de la izquierda y en la derecha, y solo había un plano adicional que era el plano de la estructura, donde estaban los armados, y se acabó. Pero ¿qué es lo que había? Una relación muy grande del que proyectaba, que era el mismo que construía, con un equipo que iba desarrollando de maestros, albañiles, plomeros, electricistas, etcétera, 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 ¿no? Y ese trabajo de equipo que después mi papá decía, cuando vamos a hacer un edificio, y eso se lo recomendó a Carlos Lazo en Ciudad Universitaria, hagan el anteproyecto, luego inviten a todos los instaladores, todos los que van a intervenir, al constructor, a que opinen, ya que opinan, recuperen toda la bonomía que ya les ofrecieron y viértanla en ese proyecto. Eso es algo que yo aprendí de él y que hemos hecho pues desde hace muchos años de trabajar siempre en grupo, ¿no? La que sigue. Este es un edificio que a mí me parece muy bueno, desgraciadamente está muy maltratado, pero era la gran lección del movimiento corbusiano o del Bauhaus o del cambio del mundo, ¿no? Entre guerras, ¿no? Que era la planta libre, las habitaciones arriba, para que la ventilación
y la parte comunitaria del edificio estuviera ligada con el espacio público. Esto creo que es clave, la que sigue, ¿no? Aquí ven ustedes cómo eran los pabellones y cómo están las escaleras dando un pasillo para servir a más de un edificio, ¿no? Y luego cómo son estos edificios. Estos espacios todavía quedan, están dados a la madre, pero todavía quedan y tienen ese sentido de, vean, no sienten que esto es totalmente post-COVID. Es el pasillo abierto, la escalera abierta, el jardín para todos, etcétera, ¿no? Que había muchas cosas de esas en todo su historial, ¿no? Estos son los edificios que para él significaban mucho, que hace más o menos en la época en la que yo nazco, para Armillita, que era un torero muy conocido, y su suegra, la señora Acuña, le hacen estos dos edificios que estaban en lo que se llamaba antes la Glorieta Insurgentes, que ahora es la Glorieta Chilpancingo, ¿no? Y que tienen a su vez también los roof gardens arriba, que eran de la comunidad de los usuarios de los departamentos. Y todos los departamentos, si se fijan, tienen todos terraza. Algo muy novedoso en su momento, ¿no? Este es el otro edificio que está enfrente. Si se fijan, están hechos prácticamente al mismo tiempo. Siento que tienen la misma paternidad en el diseño, pero al mismo tiempo son distintos. Este no es igual al otro, ¿no? Y igual tienen las grandes oquedades con las terrazas hasta arriba de los roof gardens, ¿no? Este es un edificio que obviamente le dio mucho nombre a mi papá y que todavía actualmente, después de la tragedia del sismo del 2017, lo están reparando y espero que quede muy bien. Que fue un edificio en el que yo tuve el gusto era yo muy chiquillo cuando tenía yo 3, 4 años, cuando terminó este edificio. Y como tiene un hall muy bonito, en aquel entonces hay que acordar que estábamos en la guerra, no había juguetes, pero entonces había cosas de los paracaídas, por ejemplo. Empezaba la aviación y hicimos unos juguetes a los que se ponía un soldadito y se tiraban y se bajaban como paracaídas. Pero a mí se me ocurrió pescar un gatito que había en mi casa, amarrarlo y decir con un amigo, vente, vamos hasta arriba del edificio que tenía elevador y ya nos dejaban subir porque nos conocía el maestro. Y nos subimos, tiramos al gatito, se mató el gatito y me fue a mí como en feria por andar haciendo esas cosas, ¿no? Aquí ven ustedes el espacio que creo que todo el mundo conoce. Y ya algo que mi papá siempre celebró y que me metió a mí. Un lugar que es el más visitado por todos son los halls y las escaleras. Y si esas escaleras son distintas en cada edificio, te darán memoria de ese edificio. Es algo que hemos venido haciendo a la fecha, pues tengo hechas no sé cuántas escaleras distintas, ¿no? Igual que él hizo no sé cuántas más, ¿no? Como dije antes, él desde chico entró en el mundo de los cines, pero sobre todo lo que le interesaba era la innovación. Cuando yo nazco se muere su hermano, uno que era arquitecto, pero que vivía en los Estados Unidos, se fue a estudiar allá y que vivía en Filadelfia y tiene que ir a los Estados Unidos y aprovecha esos viajes, puesto que ya hacía estos trabajos, para ir a ver todas las innovaciones que después aplica en otros cines, como el Cine Teresa y demás. Aquí lo que es interesantísimo es, desde luego, la estructura, jugando un papel fundamental. Y después el juego de iluminación que se hacía. Yo aquí, cuando yo estudié en el Instituto Patria, y los premios de la escuela eran aquí. Y a mí me encantaba ver cómo se prendían las luces de colores y cambiaban los colores y se hacía grande y chiquito el teatro. Nunca se me va a olvidar. Y tenía 2 palcos nada más, que apenas se aprecian, que eran de la familia de los dueños, que eran los señores Ceballos y Castro, 2 familias. La que sigue. Este otro cine, este ya lo hace después de este, que es cuando se empieza a abrir de nuevo San Juan de Letrán, lo que ahora es Lázaro Cárdenas. Y hacen este cine en el cual mi papá ya diseña, puesto que no había quien lo hiciera, diseña el aire acondicionado, diseña la electricidad, diseña la plomería
rehúsa el agua de estos lugares e inventa una manera, junto con un señor McKinsey que hacía cosas de aire, para hacer que hubiera calor y frío con una sola máquina, ¿no? Entonces, esta innovación que él siempre persiguió hasta el mero final de su vida, en muchas cosas en las que me convenció y me dejó esa inquietud por estar haciendo qué hay nuevo, qué puedo inventar, qué puedo hacer para que la gente viva mejor, etcétera. Fíjense en este, por ejemplo, de los volados, de las marquesinas y del anuncio de arriba. Eso era la pura técnica constructiva. Y eso es lo que al día de hoy sigue llamando la atención, ¿no? Otro gran desarrollo en el que participa mi padre es en Polanco, también de los señores de la Lamy Basurto, por eso puse este planito aquí donde dice de la Lamy Basurto, y en el cual hace también 50 casas, en las que por el cambio del tiempo, esto ya le toca otra vez la guerra, pero el final de la guerra también, y entonces se hacen 50 casas de distintas formas, pero en las cuales el uso del jardín se vuelve muy importante. Hay inclusive unas casas que están en la calle de Molière, que todas las casas que eran distintas para distintos dueños, tenían un garage por enfrente y varios lugares más en un estacionamiento común que tenía una gasolinería. Y la azotea de todos esos garajes era el jardín de las casas. Entonces, este juego que él siempre buscó de innovar y de hacer una manera distinta de vivir las cosas, creo que fue lo que le dio mucho éxito, ¿no? Este pues, es un lugar muy conocido en Polanco, que también era muy novedoso en su momento, que era mezclar la habitación con el comercio y hacer que hubiera una parte común del edificio que fuera para disfrutar de todos y que también permitiera la permeabilidad con la ciudad, ¿no? Cosa que todos en Polanco creo que ya lo conocen, ¿no? Una preocupación que siempre tuvo fue por el asoleamiento, algo que descubre en su momento por razones X, pero que cuando se da cuenta de la diferencia de clima que hay en un cuarto cuando le da el sol y cuando no, y cuando va a algunos lugares que empieza a hacer trabajo en las costas y se muere del calor porque no pasa el aire, empieza a hacer lo que después se vuelve su libro, que se llama Soleamiento, Climas y Edificaciones, en donde analiza las principales ciudades del país y cómo deberían de ser las orientaciones de sus viviendas sobre todo, ¿no? Y entonces este es un reloj solar, los cuales a él siempre le parecían importantes, ¿no? Estas son las casas a las que hacía yo referencia, que siendo distintas todas tenían en común un jardín en la azotea de los garajes, ¿no? También en esa época, el señor Basurto, que era uno de sus clientes estrellas, le encarga que haga un edificio para cada uno de sus hijos. Hace esto para el único hijo hombre que tenía en Polanco. Este es otro edificio que hace para una señora Roel, que está en la esquina de Julio Verne con los espejos de Polanco, ¿no? Con Emilio Castelar, que a la fecha sigue siendo interesante y que igual tenía ya sus jardines en la azotea y demás, ¿no? Algo con lo que mi papá siempre estuvo muy satisfecho fue del trabajo de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, cuando se empieza a hacer, tiene muchos problemas, como mucha gente ya ha escrito sobre ellos, hasta que deciden encargarle la coordinación de todo esto al arquitecto Carlos Lazo. Y el arquitecto Carlos Lazo, que quería mucho a mi papá, había sido su alumno, etcétera, le dice: maestro, ¿por qué las cosas no caminan? Y mi papá le dijo: porque no todos los equipos son afines. Dice, por ejemplo, el mío no jala porque no somos afines. Entonces se volvieron a hacer los equipos de otra manera y es el resultado de las agrupaciones y de lo que sucedió. Y aquí, como también alguna vez he platicado, él le sugirió a Lazo que hicieran los anteproyectos,
se revisaran los anteproyectos junto con todos los que iban a colaborar en electricidad, plomería, etcétera, etcétera, para que se ajustaran, se hicieran planos definitivos y no hubiera tantos cambios como había en general en las obras. Y eso creo que fue un éxito. Y aquí también participaron pues, el gran invento de la vitricota, que era un material en el cual el gran chiste era que era para el buen mantenimiento de las construcciones escolares que normalmente los estudiantes no respetamos, ¿no? Y el uso de la vitricota, pues aquí fue sensacional como material, le puede uno gustar o no. Y al mismo tiempo aquí se ven muy claras las distintas tendencias de la arquitectura de ese momento hasta que ahora ya nos lo hicieron patrimonio de la humanidad, ¿no? El edificio tenía pues la parte de los laboratorios donde hace esas como cúpulas que tenían la entrada para tener luz cenital en todos los laboratorios, pero de una manera muy particular, ¿no? Y después cómo están orientados de una manera y otra los edificios y ligados por un gran puente, porque decía mi papá que un edificio de ingeniería que no tuviera un puente, pues parecía que no era de ingenieros, ¿no? Esa era su explicación. Esta es la casa ya modificada en 1952. A mí me manda a estudiar a los Estados Unidos porque decía que tenía yo que aprender inglés, que él no quería sufrir lo que él ya había sufrido con muchos clientes que tuvo americanos por su dificultad para hablarlo, y me manda a estudiar y entonces modifica la casa para que cuando yo regresara tuviera yo ya un cuarto especial para mí, que es el que está aquí a la derecha, ¿no? Y ya la terraza ya se hace más chica y después yo ahí hice mi estudio cuando yo estaba ya en arquitectura, ¿no? También esta casa, pues, ha sido señera en nuestra vida, ¿no? Aquí si se fijan el lote que sigue, que es donde está nuestra oficina ahora, era un lote baldío. Y en esta cuando se mueren ya mis papás y se mueren también mi tía, que era como mi segunda madre que vivía aquí, cambia de destino y se vuelve un restaurante en su momento muy conocido que era Ligaya y ahora lo que es Azul Condesa, ¿no? Pásame. Bien. Aquí voy a empezar a hablar ya de mi trabajo, ¿no? Esto es cuando yo me recibo, es una foto de que era yo un imberbe, porque entonces acabamos las carreras muy chicos. Yo me recibí de 21 años, ¿no? Entonces eso era otro mundo, ¿no? La que sigue. Aquí estoy con mi papá, que estaban preparando en el San Angelín la recepción que iba a haber para la entrega de diplomas profesionales, porque esto era la Ibero, era la primera generación de la Ibero. Y entonces iba a haber un evento, pero fuimos mi papá y yo a ver cómo estaba eso y nos tomamos esta foto, ¿no? Mi papá le hacía mucha burla el Pelón del Amor y me decía, si tu hijo nada más se recibió, no llores, porque mi papá se emocionaba y lloraba, no llores, nada más se recibió y igual te va a dar un muy buen seguimiento, que estoy seguro, o si te descuidas, te va a copiar nomás lo malo tuyo. El Pelón del Amor era muy mula con mi papá, ¿no? Pero aquí está el primer edificio que hice con él, que nos dio muchísimo nombre, trabajo, y a mí me abrió las puertas gracias a su esfuerzo de él, y que hicimos esto juntos con toda su capacidad constructiva que él tenía, como por ejemplo los pretiles estos, la cimbra y el mármol, cosa que no se hacía entonces. Los vidrios no tenían más que un jonquillo en las esquinas y se corrían todos. O sea, había mucha innovación en el edificio. Y gracias a este edificio, repito yo, a nosotros se nos abrió el trabajo, porque a mi papá le había pasado que de su época de gran éxito, que llega prácticamente hasta los 50, ya a fines de los 50, ya había otros arquitectos que estaban tomando las obras importantes, ¿no? Entonces esto le vuelve a meter y me incorpora a mí también en eso, y entonces hacemos un desarrollo, que es lo que voy a mostrar ahorita de trabajos que hice con él. Este, por ejemplo, era un fraccionamiento de los primeros que hicieron de vivienda para el Banco Nacional de México, ¿no? Ya no existe, ¿no? Pero
Aquí muestro una maqueta que entonces ya desde entonces empezábamos a hacer maquetas para entender mejor nuestros trabajos. Aquí estoy con dos compañeros míos de la escuela, que en paz descanse, el del medio, que era Iván Saldaña, y el de la derecha, que es el arquitecto Nava, que durante muchos años fue socio de nosotros hasta el 85, en que tuvimos que cambiar las reglas, pues por las razones que yo perdí todo y nos quedamos en la ruina, ¿no? La que sigue. Estas eran las casas. Es decir, lo que tenían muy simpático, creo yo, es que tenían poca ventana y mucha iluminación, en cambio, por dentro. Y su mantenimiento, pues obviamente era muy sencillo, ¿no? Esta es una capillita que hicimos, que a él le interesaba mucho la parte de la religión. Una capillita que hicimos para la misión de Yetja allá en Yaxchilán, en Chiapas, que era un techito, nada más a 2 aguas, que él diseñó la estructura y les mandamos todos y la hicieron, ¿no? Entonces guardo el dibujo este con mucho cariño, ¿no? Este es un edificio que también, en la época que hicimos el edificio que ya mostraba yo de nosotros, el de Nuevo León, el condominio empezaba a tomar fuerza, gracias a Pani, que hizo los edificios de reforma, y hicimos este edificio para un cliente determinado, pero cuando lo vio Ramírez Vázquez, que entonces le encargaron lo de la Olimpiada, le dijo a mi papá: oiga, maestro, ¿y no nos podría poner en contacto con los dueños y se los alquilamos todos para que sea la sede de la Olimpiada Cultural? Y así fue, con mucho éxito, de muchos arquitectos que vinieron a México y le echaban muchas flores. Yo aquí tuve el gusto de conocer a Ken Sotange y de manejarle su coche para llevarlo a algunos lugares, ¿no? En fin. Este es un edificio, el primero que hago yo con él, importante en Ciudad Universitaria, que es la Escuela de Iniciación, que está por la zona de los Frontones, en la cual pues ya es otro lenguaje, ¿no? Ya estamos en los 60s y es otra cosa. Y después hace poco acabamos de hacer otra ampliación de este edificio, ¿no? También en ese momento, por la Olimpiada, se hace el concurso para el Palacio de los Deportes, que iba a tener un centro de exposiciones y el palacio mismo. Muestro la maqueta porque mucha gente dice que que había 2 finalistas y el nuestro era uno de ellos, ¿no? Que aquí se muestra, ¿no? También en esa época se hace un concurso para la Casa del Arquitecto, que tuvimos la suerte de ganar en un terreno que era en Bosques de las Lomas, lo que ahora es Bosques de las Lomas, que era la entrada de una de las barrancas. Obviamente no se hizo, pero ganamos el concurso, ¿no? Este es un edificio que, gracias al que habíamos hecho aquí en Nuevo León, y a esta señora, que era amiga de mi suegra, yo ya me había casado, nos encarga de hacerle este edificio para ella y su familia, ¿no? Entonces era un edificio pues, que en su momento era distinto, ¿no? Y al mismo tiempo ese nos da nombre y hacemos este otro edificio que está en la calle de Lerma, y este otro que este todavía existe, que está sobre el Parque México, ¿no? En esa época también tengo la fortuna de que nos inviten, a mi papá y a mí desde luego, a intervenir en un proyecto muy grande que era el proyecto de Fuentes Brotantes, que iba a ser una institución que se llamaba Indeco, antes de Infonavit. Y nos invitan a 4 despachos: el despacho de Martín Gutiérrez, el despacho de Ramón Marcos, el despacho de Teodoro González de León, Abraham Sobrudowski y Armando Franco, y el despacho de nosotros. Y en conjunto hicimos este proyecto que fue muy novedoso porque ya hablaba del espacio público en la vivienda, la calle pública, los edificios alineados, etcétera, ¿no? Y yo ahí fue cuando conocí a Teodoro y a Abraham. También, gracias a eso, después nos encargan, el primer conjunto que se hizo de vivienda grande en la Ciudad de México era Iztacalco, y se componía de cuatro regiones, nosotros nada más, de las cuales solo se hicieron 2. Esta es la que hicimos nosotros, que tenía ya muchas cosas de prefabricación y demás, y la otra la hizo Imanol. Aquí lo que es interesante, si se fijan,
Vean cómo las fachadas van cambiando y llegamos a hacer 280 tipos de fachadas y plantas distintas dentro de estos mismos edificios, que era un poquito un juego casi como la computadora, ¿no? Después aquí también con mi padre nos encargaron un hotel en la zona de La Paz, y esta es una fotografía a la que le tengo mucho cariño porque mi papá ya empezaba a padecer un poco de algunas cosas de salud, pero me dijo, no, yo me voy contigo, chato, y nos vamos a ir a comer, y nos vamos a comer muy buenos mariscos, y nos vamos a tomar muy buenos vinos, que entonces empezaba esa cosa por allá, ¿no? Y este fue el edificio que hicimos, que fue el Hotel Presidente, que está justamente en el parteaguas cuando cambia La Paz de haber sido el puerto libre, que era el que le generaba todo este turismo, a que se cambie y empiece el ferry, empieza todo, y después pasó por 4 operadores distintos, pero siempre con éxito el hotel, porque todos los cuartos ven al mar, ¿no? También en vivienda, que nos metimos mucho, por razones obvias, nos preocupamos mucho por los sistemas prefabricados, ¿no? Esto, por ejemplo, es una cosa que se hacía con Ciporex, que era un concreto ligero, y que tuvo mucho éxito en una época. Estos son los prototipos que hicimos en el Rosario, ¿no? También en esa época, para un chico que trabajaba conmigo y que se dedicaron después a las cosas de diseño, hicimos este edificio que fue muy exitoso en una época que empezaba el diseño de objetos a ser muy comercial, y se hizo esta tienda el chiste está en que lo hicimos en 3 meses y es pura estructura de metal atornillada, que después uno de los dueños, cuando se separa este negocio, se lo lleva a su desarrollo nuevo, que es Xcaret, y ahí arma esta estructura para otros fines, ¿no? Esta es otra vivienda que hicimos también para otra cosa de prefabricados con metal. Con metal, y si se fijan, los prefabricados eran los que hacían las fachadas, ¿no? También en esa época, y gracias al impulso de mi papá en esta cuestión de ingeniería muy clara, hacemos este mercado que fue el primer edificio con grandes claros prefabricados por una compañía que se llamaba Cepsa, que estaba en Cuernavaca, que tenía claros de 30 metros. Vean la esbeltez de la estructura para eso, ¿no? Y este todavía hasta la fecha está. Estos son otros edificios a los que les tengo yo mucho cariño, que fueron para unos amigos de nosotros que hicieron gracias a mi papá. Eran unos terrenos, los que ahora es Bosques de Duraznos, muy, muy demandado, que no los quería nadie, porque decían que para qué iban a comprar un terreno ahí para hacer un edificio, si era una barranca que bajaba 25 metros, que no se iba a querer nadie. Y mi papá convenció, junto conmigo, a los dueños de que hicieran el primero. Y fue exitoso que después les compraron la compañía de teléfonos que se llamaba Indotel, el otro, siempre y cuando fuera casi igual a la que sigue. Aquí se ve cómo el edificio, lo que tenía el terreno, y cómo lo cortamos todo para bajar. Y aquí mi papá logró una de las muchas cosas que logró en su vida, a través de sus relaciones de planificación con alumnos y exalumnos de él que estuvieron en el gobierno, que fue abrir el fondo de la barranca para hacer una calle de servicio para todos estos edificios, lo cual pues, ha sido un éxito. Y estaba junto al edificio de Indetel, y está también lo que es el Club de Raqueta de Bosques, ¿no? Este es otro edificio que hacemos también con él en la zona de Peñapobre para unos desarrolladores que hacen unos departamentos pues muy especiales, como se ve aquí, ¿no? Con halls distintos y demás. Este lo quiero mostrar porque esto es algo que aprendí de mi papá, que siempre tenía yo que trabajar, antes de trabajar con él, con otros. Yo trabajé solo con 2 arquitectos, con Augusto Álvarez varios años y con Juan Sordo solo 1 año y medio, ¿no? Y con ellos dos, cuando se reencuentran después de sus historias personales, me invitan a hacer 2 proyectos.
Uno de ellos es esto que estaba en una de las esquinas de Reforma, que era una de las piernas era hotel y la otra eran apartamentos ligados con los servicios arriba, ¿no? Bien, después en sociedad, y por eso puse ese letrero, he tenido la fortuna de trabajar con muchos colegas arquitectos, pero principalmente con dos de ellos. Uno es Teodoro González de León, con el que hice muchísimas obras, y el otro es Rafael Mijares, con el que hice también varias obras. Y aquí las voy a ir mostrando, ¿no? Esta es la embajada de México en Brasil, que acabo de estar hace 2 años a que nos hicieran el reconocimiento, bueno, a México, de que es la embajada más celebrada de todas las embajadas en Brasilia. Por ahí tengo unos diplomas y unas cosas que nos dieron, ¿no? Pero igual, esto es con Rafael Mijares, que me invita a hacer el proyecto de la Ibero, cuando todavía dejamos la pirámide y que se ve que no había nada, ahí se ven todavía las minas en Santa Fe, ¿no? Y cómo está ahora, ¿no? Así es ahora la Ibero, ¿no? Y cómo el desarrollo que hablaba nada más de la primera parte se ha extendido a todo lo que aquí se ve. Ya tenemos 4,000 y pico de coches en edificios, etcétera, ¿no? En ese mismo tiempo, Teodoro me invita a hacer con él primero un proyecto de Nacional Financiera que no se lleva a cabo, y después nos invita el gobernador del estado de Tabasco a hacer estos trabajos que son la remodelación de lo que es la Laguna de las Ilusiones y algunas otras obras que todavía perduran en Villahermosa, ¿no? Este es uno de ellos. Esta es una estructura abandonada que nosotros tomamos y pusimos el estacionamiento en la azotea para aislar el clima de las oficinas de abajo y que tiene una calle peatonal en medio, ¿no? La biblioteca, que también tiene sus particularidades y tiene la mejor colección de investigación sobre arquitectura maya que hay en el país, que es la colección de un señor Schuch, que era compañero de George Kubler, ¿no? Es un edificio que también hacemos en Pachuca, que nunca se llega a toda su función, que es el centro minero. Bueno, después, en esa época es el sismo de 85. En esa época nosotros perdimos, mi papá, gracias a Dios, ya había muerto, pero perdimos todas las propiedades. Este edificio se maltrató, donde estábamos. Ahorita tenemos la oficina, la casa de al lado donde está el restaurante se maltrató, y la otra donde yo vivía también se maltrató, y tuvimos que salir y quedarnos de un día para otro con una mano delante y otra atrás. Pero ahí descubrí algo que aprendí de mi papá, que la amistad que le dan a uno de sus amigos no tiene precio. Y de ahí para adelante viene todo lo que ahorita les voy a mostrar. Primero, esta casa, que es una manera distinta de hacer las casas. Como ven, todas las casas están por ahí con sus techitos y esto. Y la que hicimos nosotros, que era el jardín en la azotea, en el mejor estilo de lo que me enseñó mi padre, y la casa abajo, todo dando a una buena orientación, ¿no? Y un patio que reunía varias cosas. Estos fueron edificios que nos han celebrado por ahí, por todo el mundo, sí. También tenemos la fortuna de hacer este Palacio de Justicia Federal. En esta obra y en el Centro Minero participa también Carlos Tejeda, un chico que fue alumno nuestro y que después incorporamos al despacho de Teodoro mío, ¿no? Que es este. Y también con él hacemos el concurso para hacer esto, pero él se muere cuando se termina el edificio conocido como el Pantalón, ¿no? Aquí lo que es interesante de esto es que la propuesta de nosotros en el concurso, si se fijan, cambia radicalmente el urbanismo de la zona. Vean las callecitas, ¿no? Que era lo mismo aquí. Y aquí unificamos todo y se logró, pues, este conjunto en el que hay un enorme espacio abierto, que es el espacio de todos, el espacio de la ciudad, ¿no? Esto creo que es muy conocido por todos. También en esa época ganamos un concurso, Teodoro y yo, para hacer las oficinas de Hewlett. La particularidad de esto fue que querían que hiciéramos una caja como las que se hacen en los Estados Unidos para Hewlett, y nos opusimos. Nos dijeron que todos nos iban a quitar el trabajo,
pero tuvimos la fortuna por esos azares que nos han tocado de poder visitar al mero de Hewlett Packard. Y cuando lo veo dije, no hombre, ¿qué esperan? Háganlo así. Y el día de la inauguración, que estaba el presidente Salinas también, dice, yo aquí tengo que felicitar a los dueños, pero sobre todo a los arquitectos que me convencieron de que la arquitectura es algo que tiene siempre raíces en los países en los que hacemos obra. También tuvimos la suerte de ganar este concurso, Teodoro y yo, para la Embajada de México en Brasil, que también ha sido muy celebrada, gracias a Dios. Una manera muy distinta de tomar fuerza, en lugar de 4 pisitos que, como se ven los edificios de al lado, toma una fuerza muy distinta, ¿no? También de esa misma época hacemos Teodoro y yo la Embajada de Guatemala, en la que, a diferencia de la otra, son tres partes: la parte de la Cancillería, el consulado y la parte cultural, que es muy importante, obviamente en Guatemala, celebrando unos arbolotes añejos que estaban ahí, que es por lo que se hace ese patio, ¿no? Este es un concurso que hicimos y perdimos para la Torre de Balcón, que hicimos en asociación con Norman Foster, ¿no? Un edificio que también le tenemos mucho cariño, que hicimos en Michoacán, que es una ampliación de un hotel en Cantalagua, ¿no? Este es un edificio que regresamos a hacer a Ciudad Universitaria, donde hicimos la escuela de iniciación que hice con mi padre, a poner este centro de ingeniería avanzada, ¿no? También aquí muestro una casa, la del que les conté de la tragedia, y cómo ya se corrigió y tiene esa nueva fachada que se liga con la del edificio actual, más un patio que tiene estas características, ¿no? Bien, aquí ya empiezan las cosas que hacemos junto con Pablo. De las primeras cosas que hicimos fue arreglar la oficina, que no habíamos podido arreglar porque no teníamos dinero hasta esta época, ¿no? Que es donde estamos todavía ahora, ¿no? Tiene la particularidad que tiene una terraza donde está el privado de nosotros, ¿no? Aquí, no sé si quieres tú también decir, Pablo, este es un edificio al que nos invitan gracias a las relaciones que tenía Pablo con algunas personas, y nos invitan unos señores de Acapulco a hacer su edificio de oficinas, que era la Yoli, ¿no? Y nos enseñan un terreno en que dicen, pues no está muy bueno porque no es esquina, tiene puras cosas que están mal, el alineamiento está chueco, un lado está de una manera y otro de otra, pero a ver qué se les ocurre. Y pues se ocurrió esto que ha sido muy celebrado, ¿no? Creo que este fue el inicio que, siguiendo lo del abuelo, empezamos con lo que era el sentido común de los climas, ¿no? La ventilación, la iluminación, las oficinas al norte, y cómo esta envolvente por completo podíamos hacer dentro de ella ya una caja de cristal de la mejor oficina corporativa de Acapulco. Este es otro concurso que también la invitación surge por parte de las amistades de Pablo, y resultaba que alguno de por ahí había sido alumno mío, y nos invitan al desarrollo de esto que se llama Cumbres, y tenemos la suerte de ganar el concurso. Aquí también yo creo que vale la pena que tú hables, Pablo, un poco de la parte de las habitaciones de allá atrás, ¿no? Sí, tío, la idea de este plan maestro pues, es una oportunidad única de un plan maestro de 81 hectáreas que ocupaba varias barrancas. Aquí empezábamos con el manejo medioambiental y poder acomodar aproximadamente 500 casas y 1,200 departamentos en las mejores situaciones de este punto. Este terreno se da la posibilidad de poder ser desarrollado gracias a los puentes de los poetas, que era la única forma que había para llegar a este nuevo desarrollo y que dio pie a la unión de esta zona de Santa Fe con el resto de la ciudad a través de los puentes. A ver, échate para atrás tantito. Yo creo que aquí otra consideración que es importante es que en lugar de hacer lotecitos individuales, hicimos unos condominios de 20 casas. Si se fijan, se entra de la calle, nadie da al parque, que hay un parque central.
se entra a una plaza redonda donde están los coches de los visitantes y después se entra a 4 privadas que tienen, no sé, unos 20 casas o no me acuerdo cuántas, y eso lo que le da es una particularidad al todo y no nos contamina la parte del parque, que yo creo que es algo que en su momento y ahora se prueba ya ha tenido un éxito muy grande, ¿no? Sí, finalmente igual que el gusto de mi abuelo por los parques, pues aquí tenemos un parque de 600 metros que se vuelve la parte común, el área común de toda esta comunidad. Aquí se ve cómo es lo que es la entrada, que también logramos que la parte vial, que es el círculo ese, se hiciera de acuerdo con lo que nosotros queríamos, aunque está en el área pública, con las relaciones que a su vez yo ya había establecido en los gobiernos, pues pudimos hacer que nos permitieran opinar y después nos aprobaron y se hizo así el paso a desnivel, ¿no? Y hicimos este edificio que tiene 200 y pico de apartamentos que se pudo hacer por fases, ¿no? Y si se fijan, tiene una gran zona jardinada también enfrente del edificio mismo, ¿no? Entonces, es esa relación de tener el área verde en el lado sur y también este jardín en el lado norte, otra vez haciendo esta planta baja que comunica el área común de lado a lado. Estos son los edificios como se ven ahorita desde el parque, ¿no? O desde la barranca, ¿no? Bueno, este es otro hito en nuestra vida profesional. Cuando se lanza la convocatoria para hacer esta terminal, que si se acuerdan viene de que no se puede hacer por Atenco, el otro edificio, se hace este concurso nacional al cual se inscriben 350 arquitectos y después solo se entregan 52 trabajos y tenemos nosotros la fortuna de ganarlo. El chiste que tenía es que en lugar de ser varias piezas, es un solo edificio que hace todo, hace el hotel, hace el aeropuerto, hace la terminal, hace la parte, digamos, de recepción, hace el hotel y hace el estacionamiento en una sola pieza, ¿no? Que eso pues creo que todo el mundo lo sufre y lo goza. Y también algo importante es que la fachada no es de vidrio, sino es toda de acuerdo con nuestro clima. Otra vez son unos agujeritos que controlan el asoleamiento y solo una ventana para mirar, ¿no? Este es un edificio que hicimos en Guadalajara, que es un condominio de apartamentos, que la particularidad está en que la azotea es a donde está la alberca que domina toda la vista de esa zona de Zapopan, ¿no? Este es otro edificio que hicimos en Santa Fe, al cual nos invitaron primero a solo desarrollar los planos de una compañía gringa. Y nosotros dijimos que no, que si querían nosotros les hacíamos un anteproyecto. Si les gustaba lo hacíamos y si no, pues tan amigos como antes. Afortunadamente sí les gustó y sí lo hicimos, ¿no? Ya está, ¿no? Este edificio yo le tengo mucho cariño porque fue una necedad de Javier Mijo. Entonces todavía estaba en la escuela y me dijo, papá, tienes que empezar a hacer algún edificio que sea ya de nosotros, que no sea nada más de tus clientes. Dice, pues no tengo lana. Sí, pero para lo que te alcance. Entonces alcanzaba para los 3 pisitos estos en un terreno que él consiguió, por cierto, estupendo, y en el que hicimos este edificio, al que por eso le tengo tanto cariño, ¿no? Luego, pues tuvimos la oportunidad de seguir siendo invitados en varios proyectos. Este es el centro o el pabellón cultural de la República en Los Cabos, que desgraciadamente solo se hizo el 20%, y dado que se murió el líder de proyecto del gobierno del estado. Este es otro edificio que para nosotros fue fundamental en nuestro desarrollo y que habla otra vez del trabajo de equipo. A este trabajo, como saben, hubo 8 despachos invitados mexicanos y nos sugerían que nos asociáramos con alguien que tuviera experiencia en aeroportuario. En este caso nos asociamos con Zaha Hadid. Y no solo con ella, sino con todas las compañías que trabajan en esto, que eran Ricondo, en fin,
compañías muy conocidas internacionalmente y que tenía la particularidad de que todo lo que se ve al centro eran unas lonarias, pero dobles, que servían para el clima y no tener aire acondicionado, etc. ¿no? Aquí creo que se ve eso, ¿no? Aquí quiero mostrar parte de lo que hizo Javier. Javier siempre fue un chico muy independiente, es el pilón de la casa, casi era medio mi nieto. Nace cuando yo tenía 45 años. Entonces, fue muy especial, pero siempre fue muy independiente, ¿no? Y él desde siempre quiso empezar a trabajar por él, aunque después hizo alguna cosa conmigo, ¿no? Pero empieza haciendo cosas de decoración con su amigo del alma, que era un muchacho que fue compañero de él en la escuela, que se llama Abraham Cherem. Fundan esa firma y empiezan a hacer cositas como esta. Hacen un restaurante que hasta el día de hoy es muy conocido en Santa Fe, que es el japonés, en donde hacen un muro verde cuando nadie hacía muros verdes, ¿no? Y que hacen la extracción del aire muy bien para el teppanyaki, ¿no? Después hacen este otro, que es el de Habana, que también fue un éxito también allá en Santa Fe. Y luego el restaurante Buena Tierra. Este que yo creo que es muy importante, que es su obra póstuma, que es Cuando lo matan, que es la remodelación de la casa de los Marqués de Miravalle, en donde está en Isabel la Católica, enfrente del Casino Español, muy cerca de la Esmeralda, y arreglan todo este patio, y después arreglan también la azotea y hacen el hotel que se llama Downtown, ¿no? Y arriba le hacen la alberca y le hacen estas cosas. Es un edificio que tiene mucho éxito en todos sentidos, ¿no? También vuelven a hacerle los mismos dueños del japonés un restaurante en Polanco que sigue siendo muy exitoso, que tiene estas cosas. Y también en esa misma época se arregla la casa que tenía Ali Gaya para hacer Azul Condesa. Y esto lo hacemos ya los tres, o sea, porque estaba Pablo, estaba Javier y estaba yo, ¿no? Y esta es una casa que yo hice con él y que yo acabé terminando porque es cuando lo matan a él a la mitad de la construcción de esta casa, ¿no? Te va. Bueno, pues yo desde el 87 decidí estudiar arquitectura después de que me gustaba mucho las computadoras y a partir, yo creo que del 91 ya estoy haciendo mis primeras obras, construimos más de 10 años y luego pues creamos nuestra oficina, en la que la particularidad es que yo siempre, igual que mi abuelo, igual que mi papá, estuve dando clase en la Ibero y nos gusta el sentir que nuestra oficina puede ser un semillero de jóvenes arquitectos, que nos gusta usar el sentido común, buscar el tema de la sustentabilidad y pues un poco herencia de todo ese interés de mi abuelo. Tuvimos fortuna de hacer muchos proyectos ligados a todo el tema de conservación patrimonial, hacer casas de alta tecnología. Esta casa creo que es del 2001, es la primera casa de LEDs con fotoceldas, generación eólica, plantas de tratamiento, etcétera. Otra vez en el tema de una estructura atornillada. Y también hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas corporativas y creamos una empresa que se llama WorkPlus, en el que realmente podemos atender toda esta necesidad de todos estos edificios que se van rellenando, incorporando nuevas ideas espaciales, la arquitectura dentro de los interiores, tratando de hacer una nueva conciencia de lo que es la forma de vida del siglo XXI. Este edificio que enseño, Juan de la Barrera 5, es el edificio que hizo mi abuelo y mi papá hace 50 y tantos años, que ganó muchos premios y que ahora nosotros restauramos, rehicimos y que de alguna forma le volvemos a dar vida en honor a ellos. También hemos tenido la oportunidad de trabajar prácticamente desde Riviera Maya hasta Tijuana y hemos podido también trabajar este tipo de arquitectura contemporánea de playa,
que sabemos que es todo un éxito y la maravilla de lo que ofrece México. México es un potencial, digamos, a futuro, y yo siempre he dicho que para los arquitectos de hoy no hay mejor país que México para poder trabajar, y sobre todo siguiendo toda esta cultura del sol, ¿no? Que viene desde los aztecas, mayas, etcétera, y creo que podríamos hacer muy buena arquitectura con sol y ahora con todos los recursos naturales que se están usando todos los días. También nos hemos metido mucho en el tema de la vivienda, recuperar zonas históricas, volver a llevar la vida al centro histórico como en este edificio, que son 640 departamentos, y que de alguna forma le vuelven a dar esta nueva fisonomía de donde empezó mi bisabuelo, mi abuelo, y que otra vez vuelve a empezar estos ciclos en las familias después de muchas generaciones. A ver, yo quisiera antes de terminar, hacer un reconocimiento a varias cosas. Primero, a toda la gente que ha trabajado conmigo, que son muchísimos. En especial a la arquitecta Susana García Fuertes, que es ahora socia de nosotros desde hace 20 años y que trabaja con nosotros hace 45 años. Pero sobre todo el hecho de que por dar clases, yo di clases muchos años, tenemos la oportunidad de conocer a la gente joven, y de esa pues tenemos la ventaja de poder escoger lo mejorcito, o ellos solitos vienen y caen en el engaño de trabajar con nosotros. Y eso yo creo que es una fortuna que yo aprendí de mi papá. Él tenía siempre gente buena, ¿por qué? Porque él daba clases y los mejores eran a los que él se jalaba. Y luego la otra cosa que también me ilusiona mucho es los 2 nietos que vienen. Ya la llevan, están obviamente enajenados por sus familias, en este caso por Pablo y una de mis hijas, pero también por el abuelo y por la historia del bisabuelo, etcétera, etcétera. Entonces es una carga que a veces pesa demasiado, pero que hasta el día de hoy hemos tenido la fortuna de poder salir adelante. O sea, la familia Serrano sigue siendo digna de esa prosopopeya que empezó hace ya tantos años, ¿no? Pues si quieren pasamos a la parte de las preguntas. Tenemos ahí muchos saludos de muchas personas, arquitectos que trabajaron desde con mi abuelo, mi papá y conmigo, ¿no? Con lo cual nos da mucho gusto que sigan motivados, ¿no? Y tratando de continuar este tema de esta búsqueda constante, cada día que te levantas, toda esa oportunidad que tienes todos los días, ¿no? Y que de alguna forma, atendiendo a la pregunta, ¿no? De que en qué nos inspiramos en nuestros diseños, pues creo que podríamos decir que al día de hoy, ¿no? Creo que el abuelo de mi papá fue muy avant-garde, ahora sí en el sentido de la palabra, a finales del siglo XIX. Mi abuelo fue totalmente avant-garde también en esa época. Él iba a todas las ferias, no sé, en Chicago, Nueva York, se iba en viajes en su coche hasta Nueva York, a Chicago, compraba los elevadores con el señor Otis, iba a ver a la gente del aire acondicionado, se iba a los viajes a ver a los grandes urbanistas de esa época en Europa. Entonces, el que realmente hayan vivido ese mundo global, ¿no? O el bisabuelo que estudiaba con todos estos principios americanos y europeos de la época, pues creo que esa es la gran inspiración. Creo que hoy por hoy en el tema del internet global podemos hacer lo que hicieron los grandes arquitectos ayer, podemos votar en concursos, podemos hacer una cantidad de cosas impresionantes, pero no dejan de ser el mismo espíritu que motivó al bisabuelo, al abuelo o a mi papá estos viajes para ir a disfrutar la arquitectura, a gozarla, y que luego sea realmente la inspiración para que todos los días podamos volver a empezar. Sí, aquí yo quisiera nada más añadir que hemos tenido la fortuna de que nos inviten, después de unos ciertos años, por ahí de fines de los 80, empezamos a ser conocidos fuera de nuestro país y nos han invitado
ya muchos países del mundo a hablar sobre nuestra obra. Y nosotros hemos aprendido a que el mejor dinero gastado que podemos hacer de inversión en nuestras oficinas es viajar, y lo hacemos 2 o 3 veces al año a ver cosas en especial que nos interesaron durante ese año, y si tenemos la oportunidad de dar una charla porque nos invitan en la zona, y lo hemos hecho ya en muchos lados, en Estados Unidos, en Europa hemos estado en Francia, Alemania, España, hemos estado en Japón, hemos estado en Singapur, hemos estado en Hong Kong, en muchos lugares. Sri Lanka, ¿no? En Sri Lanka, y eso lo que hace es que, además de que lo motiva a uno, se da uno cuenta de que México tiene mucho que enseñar. No me refiero de enseñar, sino de mostrar de lo que se hace en México, que muy poca gente, hasta hace poco, casi nadie sabía nada de nada, ¿no? Pues si quieren, con eso terminamos y damos paso a la siguiente parte. A ver si alguien más tiene alguna otra pregunta o quiere hacer algún comentario al respecto. Pues qué interesante plática, impresionante la cantidad de proyectos llenas de historias importantes y representativas, pues, de la historia en diferentes etapas de la arquitectura mexicana, ¿no? Durante pues, prácticamente siglo XX, XXI, cómo se ve, cómo los primeros edificios, pues prácticamente del porfiriato, ¿no? Y luego lo más moderno prácticamente de lo que se construye hoy en día. Y ustedes, familia Serrano, es uno de esos casos como pocos donde la arquitectura pasó por generaciones como una pasión, ¿no? Como una pasión de enseñar a la siguiente generación y no quizás como un mandato, ¿no? Como muchas veces sucede, lo que comentaba don Francisco de los nietos, ¿no? De qué padre que sigue y que pues varias preguntas del público de cómo le hace, ¿no? Pues yo creo que es una pasión que se hereda con cariño, ¿no? Y este gran legado y grandes obras, ¿no? Que son referentes para el arquitecto mexicano, ¿no? Y seguros de una gran aportación al gremio, ¿no? De la arquitectura en México y en el mundo. Y pues muchísimas felicidades. La verdad es que fue un honor para nosotros poder haber estado y haber presentado pues esta plática ante todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por conectarse, todos los que se acompañaron. Y pues agradecemos enormemente a ustedes como familia, Juan Pablo, don Francisco, y estamos para servirles a sus órdenes. Muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta por parte de los presentes, ¿no? Muchas felicitaciones por parte de amigos de ustedes, felicitándolos como familia, excelentes, deseándoles bendiciones, y bueno, pues qué maravilla, ¿no? Qué gran regalo para ustedes como comentan, ¿no? Y pues muchísimas gracias, digo, Juan Pablo, perdón. Y pues yo quiero agradecer a Rosario, Jesús, Paulina y toda la familia Interceramic, ¿no? Que igual que platicaba de los arquitectos mexicanos, creo que tenemos que estar orgullosos, ¿no? De todo el talento, incluyendo aquí a Interceramic, ¿no? De que gracias a su gran visión, su crecimiento, etcétera, pues realmente han sido apoyo de todos nosotros en nuestras obras, apoyo ahora con el premio Interceramic, ¿no? Y que realmente han creado una nueva cultura, una nueva sociedad, un grupo de amigos, de arquitectos, y gracias otra vez por esta invitación a este tipo de pláticas que nos siguen uniendo más como país, que nos siguen uniendo más como gremio y orgullosamente trabajando por México en el día a día. ¿Quieres dar algo? Yo quiero dar las gracias y sobre todo la oportunidad de que hablemos Pablo y yo juntos. Es decir, porque el sentido de familia se puede entender o no entender. Y quiero hablar algo de la libertad, que no dije. A mí mi padre, independientemente que trabajé con él, me dio la libertad de que yo
hiciera cosas de otra manera. El caso de Pablo es el mismo, él tiene y tuvo, y así lo deseó él, su libertad de hacer muchas cosas que hacer y sin embargo hacer algunas cosas que hagamos juntos. Entonces yo creo que eso que no es muy fácil de decir ni es muy fácil de hacer, pero creo que es la mejor manera de que la familia, hablando de la arquitectura, siga siendo coherente y de alguna manera unida. Pues muchas gracias, muchos éxitos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muy bien, Gracias y mil buenas gracias noches. a ustedes, muy amables.